sobre el libro de Apocalipsis que estamos adelantando. Les invito por favor que me acompañen un corto instante en una oración. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Y coloquemos este tiempo delante de Dios. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, te damos gracias. Estamos dispuestos, Señor, para buscar tu palabra y para honrarte, Señor. Y te pedimos con nuestro corazón que podamos hoy, amado Dios, invocar tu nombre y escuchar del cielo tu palabra para cada uno de nosotros. Queremos conocimiento, Señor, pero sobre todo queremos tu amor. Queremos saber de ti, pero también queremos, Señor Dios mío, poner en práctica lo que aprendemos de ti. Oramos para que venga un espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, de conocimiento tuyo. Oramos, Señor, para que lo que aprendamos pueda ser utilizado según tu propósito, Señor. Y oramos, Espíritu Santo, para que ninguna confusión toque nuestro corazón. Te pido, Señor, que me des oído para oír y sabiduría, Señor, para expresar tu palabra a quien quiera oírla. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar con el propósito. Hace 8 días iniciamos el mensaje o la reflexión respecto de la enseñanza a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tiene algunas características. Hace 8 días dimos una introducción extensa y más bien detallada de algunos aspectos de la enseñanza. Básicamente, y para poder entrar en el contexto, vamos a decir que indicamos, y es la idea de esta enseñanza, que el cielo es un lugar complejo, no como habíamos pensado. Cuando digo complejo, lo diferencio de complicado. Complicado es algo enredado, algo sin un orden, algo que no se logra, digamos, vislumbrar. Complejo es algo que funciona perfectamente, pero tiene muchos detalles. ¿Amén? Complicado es una cabulla que se enreda. Complejo es un reloj de alto detalle, que tiene 1000 piezas, pequeños piñones, pero todo funciona en orden. Amén. El cielo no es complicado, el cielo es complejo, así como la tierra, así como nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra naturaleza, es un reflejo de la obra de Dios. No podríamos pensar, y ha sido la idea desde el principio, que es un error, pensar que Dios, que hace cosas tan organizadas, tan complejas, tan bonitas, hiciera un lugar para Él vivir como nosotros lo hemos imaginado, o como algunas veces nos han dicho, como un gran salón blanco sin nada que hacer. Dijimos, esto no es así. Amén. También es un error, y estamos partiendo de esos presupuestos, considerar que en el cielo todo el mundo va a ser igual, porque eso equivaldría a varias cosas. Uno, a considerar que en el cielo no va a haber diferencias. ¿Sí? No podría haber un lugar lleno de diferencias, de elementos especiales, si todo el mundo va a ser exactamente lo mismo. Y de hecho va en contra de lo que Dios muestra en las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice que hay niveles angelicales. Amén. La Biblia lo muestra: ángeles, arcángeles, y diferentes organizaciones. Cuando habla del Apocalipsis dice que hay unos ángeles, unos querubines, unos ancianos, ¿verdad? El Señor le dijo a los discípulos, les dice: ustedes van a tener 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Es decir, que hay unas posiciones. Amén. Pero también la Biblia nos lo enseña por la distribución, digámoslo así, de los seres demoníacos. Dice Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra una jerarquía, y la especifica, ¿verdad? Dice principados, potestades, huestes, gobernadores, huestes y espíritus. Entonces esto nos muestra, dice en otro lugar: nadie puede entrar a la casa de un hombre y saquearlo si primero no ata al hombre fuerte. Dice en otro lugar la reina del cielo, dice en otro lugar el príncipe de este mundo. Así que evidencia bíblica hay suficiente para entender que el reino de las tinieblas es una organización, es una jerarquía. Amén.
Y el reino angelical también lo es. Ustedes recuerdan en Daniel, creo que es el capítulo 10, donde dice que venía a traerle el mensaje y dice, pero se me enfrentó el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia y yo no pude con él, entonces vino el príncipe de ustedes, el arcángel Miguel, y ese sí pudo con ellos. Es más, ese se quedó solo con ellos y yo me escapé acá para venir a darle la razón. Es decir, que ese tenía un poder o una fuerza superior. Amén. Esto es una evidencia de que en el cielo hay jerarquías. No hay evidencia para considerar que nosotros todos vamos a hacer exactamente lo mismo en el cielo. Amén. El pasaje entonces del mensaje de las 7 iglesias es la mejor indicación que nos ha dado el Señor respecto de cómo va a ser la organización en el cielo. Y hablamos hace 8 días de varios elementos importantes. Si usted no recuerda la enseñanza, está grabada en Facebook para que usted la pueda repetir, que tiene el mismo nombre, el último lugar del cielo, pues es la primera parte. ¿Por qué llamamos a esta enseñanza el último lugar del cielo? Porque resulta que el Señor, a través de las enseñanzas de las 7 iglesias, empieza a dar como un ranking, empieza a dar como una proyección y para un lugar más alejado. A ver, en el cielo las posiciones no tienen que ver con la plata o con el apellido del que uno nace, lo explicamos hace 8 días, sino tiene que ver, y esto es importante, hermanos, por favor, procuraremos tener una diapositiva, una imagen para dentro de 8 días que ustedes la puedan mirar. El cielo, dentro de esta organización, recuerden que hablamos en la primera enseñanza que el Apocalipsis es una enseñanza real, literal, pero con palabras espirituales. Es una enseñanza literal moderada, la hemos llamado nosotros, para indicar que todo lo que está ahí es real, pero tiene una connotación espiritual. La organización del cielo. El cielo es una ciudad. La Biblia lo dice en Apocalipsis, en varias estaba dispuesta como una novia, pero dice que es una nueva ciudad, pero dice que la tierra y los cielos estarán dispuestos para venir, y dice que esta tierra y estos cielos van a cambiar por unos cielos y una tierra nueva. No va a ser una tierra en el mismo aspecto físico como lo tenemos nosotros, pero sí va a ser una tierra. Recuerden, y para esto pues necesitamos ciertos conocimientos anteriores, como hemos enseñado que la palabra tierra viene del hebreo eretz, y tiene que ver, significa, de una traducción como, tiene que ver con el nombre de Adán. Eretz o Adam o Adamita son ciertos elementos o ciertos nombres que se le dan a la tierra para indicar que en el Antiguo Testamento, cuando se habla en Génesis, hay unas creaciones diferentes que se llaman tierra. Sí, más o menos como cuando una persona, yo me llamo Daniel y hay otra persona que se llama Daniel, ambos son Daniel pero son diferentes. El nombre tierra tiene que ver con la asociación de Adán, es el lugar que se hizo para Adán. El primer Adán era espiritual, así que la primera tierra era espiritual. Y esto no debe generarnos a nosotros una confusión. A ver, a Jesucristo le preguntan y le dicen, dime si tú eres el rey de los israelitas. ¿Y él qué dijo? ¿Sí o no? ¿Te recuerdan cuando le pregunta pasa el nombre, que se lavó las manos, Pilatos, que Potifar? Pilato le pregunta, dígame si usted es el rey de este mundo. ¿Y él qué le dice? Él no le dice no, ni le dice sí. Él le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Sí es rey, y sí hay un reino, pero no es de este mundo. Es un reino espiritual. No significa que no sea real, significa que está en otra dimensión para que nosotros podamos entenderlo un poquito. ¿Listo? Así, la ciudad espiritual, Israel, es una ciudad, pero no es una ciudad terrenal. La organización no es terrenal, pero es real. Por favor, tengan eso presente. En la organización terrenal, en la organización espiritual, las castas tienen que ver con la cercanía. Esto es muy importante, y si usted está haciendo esta enseñanza, guárdelo en su corazón o téngalo en... Esto está, las posiciones tienen que ver con la cercanía, a Cristo, que va a estar en el reino. Es decir, cuanto más cerca se esté de Dios,
mayor será la posición y los privilegios. Cuanto más lejos se esté de Él, más o menores van a ser los privilegios que vamos a tener. Amén. Esto nos habla sobre la intimidad del Señor, y usted recuerda que cuando Jesucristo estaba en la tierra mostró unas elecciones. Por ejemplo, dice la Escritura que Él le hablaba a todos en parábolas. Es más, a la mayoría les hizo milagros, les dio comida, les sanó a alguien, los sanó a ellos mismos, ministró liberación, ¿verdad? Pero apenas escogió, dice la Biblia, que agarró a 70 y los envió a predicar, ¿verdad? Esos 70 estaban mejor que la multitud, pero esos 70, de los cuales ni siquiera se da el nombre, no eran igual que los 12, ¿verdad? Esos 12 estaban más cerca de Él, pero entre esos 12 dice que Él tenía 3, ¿verdad que sí? Pero dentro de esos 3 parece ser que tenía uno diferente, que se dice que recostaba su cabeza en su pecho, ¿verdad? Parece ser que, entre otras cosas, era casi un niño. Y eso es escogencia de Dios. Han dicho algunos pastores que Dios no tiene preferidos, sino tiene íntimos. Y esto nos podría reflejar un poquito lo que va a pasar allí. Dios no tiene escogidos por azar, sino tiene personas que van a estar más cerca de Él de acuerdo a la preparación. Ok, la iglesia de Éfeso representa a aquellos cristianos. Escúcheme que esta es la base de esta reflexión o de esta segunda parte. El mensaje de la iglesia de Éfeso, o al ángel de la iglesia de Éfeso, está dirigido o conlleva a aquellos creyentes, aquellos salvos, vamos a decirlo así, que van a estar más alejados de Dios en el cielo. Amén. Son aquellos que han creído en Cristo Jesús, pero están profundamente alejados del propósito de Dios. Son aquellos que creen en el Señor, que son salvos, pero que van a tener las condiciones quizá menos favorables, si lo pudiera decir de alguna manera. ¿Ok? Entrando entonces en el tema, vamos nosotros a considerar lo siguiente, y es: hay 2 estados, o va a haber 2 estados en la resurrección. El estado de la resurrección para muerte y el estado de la resurrección para vida. ¿Qué dice la Escritura? Escúcheme esto, por favor. La Escritura enseña que todos vamos a resucitar, no solo los buenos. Hitler también va a resucitar, el borracho también va a resucitar, el asesino también va a resucitar. Se lo voy a decir así: el ladrón que estuvo a un lado del Señor y se burló de Él va a resucitar, y el ladrón que estaba al otro lado y le pidió clemencia también va a resucitar. Uno va a resucitar para vida eterna y otro va a resucitar para muerte eterna. La muerte eterna no es la muerte que nosotros conocemos como la cesación de las funciones vitales, sino que la muerte es el alejamiento profundo de Dios. La separación plena de Dios es la segunda muerte. Va a existir, y acá digamos hay otro estudio que valdría la pena hacer. ¿Cuál va a ser el lugar de los que están alejados de Dios? Porque la Biblia dice que el lago de fuego está reservado para Satanás y sus demonios, y allí van a salir unas personas, pero la Biblia dice que va a ser por cierto tiempo. Así que ese es otro estudio, pero vamos a decirlo de esta manera: que va a haber un grupo de personas, aquellos que se negaron a creer en el Señor, que van a estar tan alejados de Dios que van a estar en el mismo lugar de Satanás. Pero algunos de los que creyeron en Cristo van a estar en el ámbito de la luz, pero no en la cercanía de Dios. Y hoy vamos a empezar a estudiar entonces cuáles de esos aspectos o en cuáles de esa cercanía es que nosotros podemos considerar. Esto nos implica a nosotros que tendremos que entender hacia dónde estamos yendo, que tenemos que mirar nosotros cuál es la pauta
que nosotros queremos seguir. Amén. Y de esta manera poder, digamos, tomar decisiones para nosotros. Amén. Versículo 2. Ya nosotros hablamos hace 8 días del versículo 1, de quién lo dirige y quién eran los ángeles, quiénes son los candeleros, qué significa un poquito eso. Ok, el versículo 2 de Efesios, capítulo 2, dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Ok, ocurre algo, me dices cuando ya estés transmitiendo de nuevo. Está. Sí, ok, qué bueno, no duró mucho la pausa, entonces vamos a eso. El versículo 2 de Apocalipsis 2 nos da la primera pauta de interpretación de lo que nosotros estamos como dirigiéndonos. Dice Apocalipsis 2: yo conozco tus obras. En la versión Reina Valera y en la versión de las Américas hay una pequeña diferencia. Me gusta un poquito más en este sentido la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera, el mensaje a las 7 iglesias, en los 7 casos, empieza, después de presentarse, siempre empieza diciendo: yo conozco tus obras. En la versión de las Américas, en el mensaje a Esmirna y en el mensaje a Pérgamo, hace falta la palabra conozco tus obras. Mi consideración es que el mensaje estaba determinado en su totalidad, debería indicar la realidad de las obras. ¿Qué quiere decir esto que les estoy diciendo, hermanos? Que el juicio de Dios, escúchenme por favor, y ustedes, si alguien me está escuchando por internet, yo quiero rogarle, y a ustedes como iglesia, que consideren esto. El juicio de Dios no es según el conocimiento, ni según los deseos, no es según los propósitos ni la palabra que Dios nos ha dado. El juicio de Dios empezará según las obras. Amén. Usted puede querer hacer muchas cosas buenas, usted puede llorar en cada culto, usted puede enternecerse leyendo la escritura, usted puede querer honrar a su familia, pero eso no es suficiente. La Biblia dice: yo conozco tus obras. Yo quisiera que usted haga un ejercicio, mi hermano amado. Haga un ejercicio, si la Biblia es suya. Versículo 2, subraye la palabra obras. Versículo 9, subraye la palabra obras. En la versión de las Américas no está, en la Reina Valera sí. Si la Biblia es suya, subraye. En el versículo 19, estoy hablando de Apocalipsis 2, subraye la palabra obras. Capítulo 3, versículo 1, subraya ahí la palabra obras. Amén. Si usted tiene celular, no puede subrayarlo porque le daña, por eso es que debe tener Biblia. Versículo 8, subraya de nuevo capítulo 3, versículo 8, obras. Capítulo 3, versículo 15, subraya ahí la palabra obras. ¿Para qué? Para que usted se acuerde. Escúcheme, para que usted se acuerde que según sus obras va a ser su lugar en el cielo, no según sus deseos. Amén. Por eso el apóstol Jacobo dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Usted no se salva por obras, pero usted va a tener recompensa por obras. Amén. Y algunos ponen cara de decepción y vale la pena uno inquietarse. Porque dice en otro lugar la escritura, y por favor agárrenlo, mi hermano, agárrenlo bien. Dice en otro lugar la escritura, dice: si alguno, oh almas adúlteras, miren lo que dice Santiago, dice: oh almas adúlteras, si no ignoren que la amistad con el mundo se vuelve en enemistad con Dios, dice. Amén. Y dice el Señor Jesucristo, en otro lugar hablaba la escritura y dice esto: si alguno quiere, miren lo que dice, si alguno quiere o desea salvar su vida, la perderá. Pero si alguno pierde su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. No dice, como a veces lo interpretamos, si alguno salva su vida, la perderá. No, solo dice si alguno quiere salvarla. O sea, basta el deseo para hacer las cosas, para perder
la bendición de Dios. Pero no basta el deseo para ganarlo, porque no dice si alguno quiere, no dice si alguno quiere, dice si alguno pierde su vida por causa del evangelio, la salvará. No sé si me estoy explicando. No basta con querer hacer algo bien, se necesita la obra. No basta la proyección, no basta el plano, no basta proyectarnos. Hay algunos que vienen a la iglesia y quieren dejar de pecar, no basta. Hay algunos que quieren serle fiel a su mujer, no basta. Hay algunos que creen que la gracia es suficiente, pero no basta. Es necesario las obras, sí, la gracia alcanza para salvarnos, pero no es suficiente. Amén. La recompensa, se lo repito, no significa que no sea suficiente la gracia para salvarnos. Sí, es la gracia la que nos salva, pero las recompensas vendrán por las obras. Amén. Por las obras. Ok. Entonces, cuando hablamos nosotros de las obras, vamos a mirar nosotros y analizar el catálogo de recompensas que tienen las Escrituras. Amén. No vamos a detenernos exactamente en un montón de temas teológicos. La verdad les digo, mis hermanos, que es importante, que es profundo y que toma bastante tiempo. Me tomaría tal vez, en los términos que estamos haciéndolo, quizá unas, no sé, 3 o 4 enseñanzas de estas para poder discutir frase a frase lo que significa. Yo no quiero discutir exactamente lo que significa más por cuestión de tiempo, pero quiero enfocarme un poquito en la recompensa que se plantea. Amén. No quiero mostrarle el cómo está hecho, porque digamos que me desenfoca un poquito del propósito de esta enseñanza, pero quiero mostrarle a dónde llega, aunque hacer algunas actividades acá. Lo primero, dice que la iglesia de Éfeso tiene una característica importante, y es esta. Éfeso es la única iglesia que aparece nombrada de estas 7 en el Antiguo Testamento. Amén. Usted no va a encontrar que el apóstol Pablo viajó a Esmirna, o que estuvo en Pérgamo, o la enseñanza a Sardis, o la carta a Tiatira, usted no encuentra eso. Usted encuentra, sí, en cambio, la carta de Éfeso y los reflejos de las visitas y esto de Éfeso. ¿Por qué? Esta iglesia de Éfeso parece ser que fue la que Pablo sembró, y al parecer, según dicen algunos doctrinantes, las otras 6 iglesias fueron hijas de esta iglesia. Para mí es una forma en que Dios nos habla de que se está refiriendo a una sola iglesia que tiene 7 clases de creyentes, 7 personas que han asumido de una manera diferente su compromiso con Dios. Amén. Es como una curiosidad que hay. Usted no encuentra en el Nuevo Testamento ninguna otra, digamos, acercamiento a las otras 6 iglesias, pero sí a Éfeso. Amén. Así que esta es como la matriz. Éfeso es la iglesia principal, no principal en importancia, sino como en locación, como la central, el origen de donde salieron las otras. Amén. Y hay una curiosidad, y es que a esta, a la matriz, digamos, se le dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque, como lo explicamos, las recompensas vienen por obras. ¿Y qué características tenían las recompensas? Dice: fatiga y perseverancia. El trabajo duro que había tenido, las actividades quizá que se hacían y la permanencia en el tiempo. Es decir, esta iglesia tiene como característica que permaneció, no se apartó, no renegó del Señor. Amén. No, ¿cómo se llama? No claudicó. Amén. No llegó a ser anatema, porque acá hay algo, y permítame hacer un paréntesis. Sé que se sale del tema, pero es necesario decirlo. A mí me han preguntado si yo creo que la salvación se pierde. Yo les digo, normalmente no creo que la salvación se pierda, pero hay una excepción. Cuando alguien, hermano, cree en el evangelio y luego se llega a ser anatema, llega a renegar, a apurar, a decir: ese era puro cuento, yo no creo en Cristo, yo creo más bien en, no sé, en Mahoma o en Buda, o bueno, lo que usted quiera, y reniega de su fe en Cristo, yo creo que en ese caso la salvación se puede perder. Amén. No cuando una persona peca, pero cree en el Señor, solo peca, pero cree en el Señor. Bueno, es un caso complejo, digamos, para decirlo, porque vendría toda la connotación de qué es creer, y todo esto nos suelta del tema. Pero vamos a decir en esta enseñanza que ellos permanecieron en su fe en el Señor. Amén.
Y dice, le da algunas características importantes. Dice, ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos. Como que nos habla un poquito, mi hermano, esto de los tiempos finales en que estamos viviendo, las enseñanzas. O sea que el oficio del apóstol es establecer doctrina. Así que dice, usted tiene buena doctrina, usted ha permanecido, usted ha estado bien. Vuelvo y le digo, se me sale un poquito el tema para entrar a profundizar con integridad, digamos, el pasaje. De pronto en otra ocasión lo hagamos, amén. Pero vamos a mirar hacia dónde le llega el mensaje. Dice, tienes perseverancia y has sufrido por mí, no has desmayado. Si usted se da cuenta, le está diciendo lo mismo desde el principio, amén. Es una iglesia sufrida. Y yo le voy a pedir, si usted anota esto, anote ahí la palabra sufrido y escríbale una notica al pie. Si usted después lee sus apuntes, dígale, pendiente de Esmirna y pendiente de la Odisea, para que cuando lleguemos a esas iglesias usted va a recordar eso. Así que esta iglesia era sufrida, amén. Fue una iglesia perseverante. Son cristianos que han sufrido, que se han negado algunas cosas, que son perseverantes, que han trabajado, porque dice que tienen fatiga, amén. Pero dice el versículo 4, y acá es donde viene lo interesante para nosotros, para efectos de la enseñanza. Dice, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Ok, hermanos, cuando nosotros hablamos del primer amor, yo no creo que sea correcto, como se ha interpretado, mencionar solamente el gozo, el enamoramiento, ¿verdad? Yo creo que tendríamos nosotros que referirnos, para poder escudriñar a profundidad este pasaje, a 1 Corintios 13, donde dice el apóstol Pablo, dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo reparto todo lo que tengo y hasta mi cuerpo para ser quemado y ofrecido a los pobres, dice, pero no tengo amor, nada soy. Y empieza a hablar de qué es el amor. Dice, el amor, y usted va a leer. Yo le invito a que después, en sus devocionales, ojalá, usted lea 1 Corintios 13, bajo la clave de esta lectura, para que Dios le revele un poquito qué es lo que pasó con esta iglesia. Pero yo le voy a decir algo. Esta iglesia refleja de alguna manera espiritual la acusación que se le hace a la Odisea, que se ha entendido desde la parte material, que es esta iglesia, mi hermano, o más bien, una persona que pierde el amor al Señor, es una iglesia que cree estar viva, que hace cosas, pero que su motivación no es la motivación correcta, que su motivación ha ido perdiendo intensidad, ha ido perdiendo claridad. La única motivación del cristiano debe ser el amor. Y yo les voy a decir algo, hermanos amados, y los invito, es más, los reto, los exhorto en el nombre del Señor, a que valoren muy bien la motivación por la cual nosotros hacemos algo. Y le voy a decir, la Escritura dice en otro lugar, engañoso es el corazón más que cualquier cosa, muy difícil de conocerlo. Yo le voy a decir con certeza, a ver, mi hermano, usted puede analizar acciones que usted hace permanentemente y busque delante del Señor allá que le muestre cuál es el motivo. ¿Cómo usted trata al que no puede recompensar? Mire que la Escritura dice en algún lugar que si uno le presta al que le va a devolver, no tiene recompensa, porque dice, en últimas, el agiotista hace lo mismo, ¿verdad? Pero que si uno ayuda al que sabe que no le puede volver, dice, entonces ustedes están siendo perfectos como su papá, ustedes son diferentes. Pero si nosotros analizamos, hermano, es muy difícil nosotros extender una y otra vez una ayuda hacia alguien que nos ha hecho daño, ¿verdad? Le robó y luego dice, venga, déjeme quedar en su casa. ¿Usted qué le dice? No, yo no soy tonto, mi ser indio, pero vino a ser tonto, ¿no es cierto? Yo como, ¿por qué? Porque me roba. Pero yo le pregunto, mi hermano, cuando nosotros ofendemos a Dios y volvemos y le decimos, ayúdame, ¿qué nos dice Dios? Dice, no, yo no soy tonto, yo quiero ayudar a usted si usted otra vez va y peca. Así que dice que cuando nosotros actuamos así, con esa motivación desinteresada, nosotros estamos pareciéndonos al Padre. Yo le voy a decir algo, una muy buena manera de entender el amor de nosotros hacia Dios es, la Biblia lo dice, es entendiéndolo hacia los hermanos, hacia las personas. La Escritura dice de esta manera, ustedes no pueden amar a Dios que no ven, si no aman o se aborrecen a la persona
que sí ven. ¿Cómo sabemos nosotros si amamos al que vemos? Yo se lo voy a decir de una manera clara, y esto fue una revelación que me enseñó Dios a través de mi hija. Sencillito, mi hermano. Cuando usted se comporte con cualquier persona, piense qué haría usted si es su hijo. Y yo sé que usted actuaría diferente el 99% de las veces. ¿Por qué? Porque al hijo lo ama, o a la hija la ama. Amén. Esa es la medida del amor. Muy difícil. Mire, ¿por qué hay tanto problema en el hogar donde hay hijos que no parió la mamá? Un hombre se junta con una mujer y el hombre tiene hijos que no son de ella, o ella tiene hijos que no los engendró él. ¿Qué problema tan tremendo? Toda la vida será un problema. ¿Por qué? Yo se lo voy a decir sencillo, porque no lo aman. Al chiquito no lo aman, a la chiquita no la aman. ¿Verdad? Si hay un solo huevo, pues se lo van a dar al hijo, al que parió, aunque ambos sean niños, aunque ambos tengan hambre. ¿Es así o no es así? ¿Por qué sabemos que Dios nos ama? La Biblia lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en que dio a su Hijo. Eso es el amor. Amar por igual a alguien sería, y esto es una locura. Por eso yo les digo, para que ustedes se midan. ¿Quién dejaría a un hijo durmiendo en la calle para que viniera un loco en la calle a dormir en la cama? Es una locura. ¿Quién le cabe en la cabeza? Pero fue lo que hizo Dios. Sacó a su hijo y vino a sufrir para que nosotros pudiéramos entrar allá. Amén. Esa es la medida del amor. Esa es la medida del amor. Dicen las mamás, es que una se saca el pan de la boca. ¿Y qué significa eso? Eso es la medida del amor. La capacidad de dar hasta lo que yo necesito, no lo que me sobra. Amén. ¿Quién hace esto? Esa es la medida del amor. Y esta iglesia llegó a amar a Cristo de tal manera que daba más allá de sus fuerzas. Pero luego fue perdiendo paulatinamente ese amor. Amén. Y por esta causa el Señor le dice, bueno, habla también de, es que insisto, es un tema demasiado extenso, pero necesito hacer hincapié en el último versículo. Si me queda un poquito de tiempo, que no me va a quedar, al final rebobinamos un poquito, hablamos de acá, pero es que quiero terminar, no quiero seguir extendiendo la enseñanza. Le dice, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde cayó? Del amor. Y ese caer del amor, aunque no haga nada malo, es pecado, porque le dice, arrepiéntete. Amén. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Qué porcentaje de la iglesia tiene un buen amor, un nivel de amor? Y aquí tal vez vamos a darnos cuenta que en este primer escalafón está incluida la inmensa, y déjenme decirlo 50 veces más, inmensa mayoría de la iglesia. Amén. ¿Quién tiene la capacidad de dar como Dios dio, de entregarse? Miren que hay un problema terrible para el diezmo. Y los pastores quieren agarrar el diezmo de todo el mundo y no repartirlo con nadie. Y si hay alguien que dé harto diezmo, a ese se le presta más atención. Ya no digo se le para bolas, ¿sí? Porque ya aprendí. Entonces a ese se le presta más atención que al que no tiene. ¿Por qué? Porque no hay una motivación desinteresada. Amén. Ya se está perdiendo el primer amor, o se ha perdido el primer amor. Darle a Dios es muy difícil. Que la iglesia, mire mi hermano, uno va a veces a iglesias que tienen muchos miembros, que son grandes, que tal vez recogen suficiente dinero, y uno mira los lugares horribles, horribles. Y eso yo creo que debe decir algo. Qué bueno que pusimos esas flores acá, ¿no es cierto? Y uno dice, pero se machita, pues qué bonito poder, así sean pequeños detalles, lo mejor que se pueda. ¿Verdad? Alguna vez el Señor le hizo una acusación a los israelitas y le dice, mientras ustedes tienen sus casas acartonadas, mi templo está mal. Pero a veces no es por cuestión de las ovejas ayudan en lo mejor que pueden. Pero de pronto, mi hermano, quienes administran prefieren vivir bien que tener la iglesia bien. Y eso es solamente una forma de mostrar a qué nivel ha caído el primer amor. Por supuesto, cuando hablamos de esto tenemos que hablar de la santidad. Tenemos que hablar, hoy hay un problema muy común y está dentro de la iglesia.
Yo no amo a esa mujer ya, yo no la quiero, yo no quiero a ese hombre, ya se me acabó el amor, entonces lo dejo. Y ni siquiera por los hijos, ni siquiera, mi hermano, por los hijos a los que amamos tanto. Ya no tenemos esa idea, ya no tenemos esa capacidad. Aunque somos creyentes, hemos ido cayendo en el amor. No vamos a hablar solo del primer amor, sino del amor. Amén. Una muestra de la falta de amor, por ejemplo, es la falta de evangelización, es la falta de oración. A veces, y esto pasa con mucha frecuencia, le cuentan algo: estoy sufriendo, me pasa esto, aquello. Usted dice: vamos a orar. Amén, hermana, vamos a orar. Yo una vez les pegué una exhortada a los hermanos de un grupo de intercesión porque alguien decía: pasó tal cosa, y mismo mandaban las manitos así en WhatsApp y decían: vamos a orar. Y yo un día los confronté: dígame delante de Dios, ¿usted mandó esa mano? ¿Oró? ¿Cierto que no? Usted dijo que iba a orar, pero no oró. Eso es no solo mentira, sino falta de amor. Porque yo le digo: vaya, está su hijo hospitalizado. Sí, es mentira, pero además muestra falta de amor. Está su hijo hospitalizado, ¿ora? Ay, sí ora. Pero está el hijo de otro hospitalizado, ¿ora? Ah, no, ahí sí no ora. ¿Qué es lo que le hace falta? Amor. Amén. Amén. Amén, o vaya ya o algo, pero tengo que decir algo. Entonces, dice: aunque tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas. Esto tiene bastante discusión, bastante discusión. ¿Qué es la obra de los nicolaitas? Hay desde ideas que hablan de que Nicolás era fue uno de los 7 que nombra, los 7 diáconos que dice la Biblia en Hechos, cuando se escogieron 7 y que se fue pervirtiendo. Otros dicen que se refiere a obras de pecado sexual, otros dicen que era una herejía, que negaba a Cristo. Hay montones de teorías, digamos. Yo creo que a menos de que Dios le revele a uno específicamente, no podremos tomar una partida al respecto de algunos de estos. Sin embargo, lo que para mí es interesante es esto. Dice: aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es el valor que le está dando el Señor a esa iglesia? Es que sus obras, más bien las obras de pecado de los que están dentro de la iglesia, ellos las han juzgado y no las aceptan. Amén. Que les duele esto. Este versículo 6 me hace pensar a mí un poquito en Job, en Lot. Dice que Lot fue extendiendo sus carpas hasta Sodoma y lo hizo por avaricia, sin duda Génesis lo dice, pero dice que él diariamente afligía su corazón justo de mirar lo que hacían los injustos. Amén. Así que esta iglesia le dolía mirar el pecado, le dolía mirar el estado de la iglesia, le dolía las obras de otros. No dice que murmuraban de ellos, no dice que se jactaban, sino dice que de corazón no les gustaban. Ok, esas condiciones que básicamente se refiere, y lo más importante de lo que he dicho hasta acá, es que esta iglesia este grupo de hermanos, más bien, de salvos, de creyentes, representan a aquellos que son cristianos, pero no han encontrado en el amor su primera motivación. Amén. Y esto los llevará a ser salvos. Quiero decir los llevará, no quisiera decir nos llevará. Amén. No quisiera decir nos llevará. Yo, y hago un paréntesis para decírmelo a mí y para que usted lo tenga presente. Yo he hablado con muchas personas, bueno, muchos no, pero he hablado con varios. Gente que quiere servir a Dios o que tienen un llamamiento de Dios. ¿Y sabe qué le dice uno cuando les dice: sirvan al Señor, pastoree una iglesia o quiero uno comentarlo? ¿Sabe qué dicen? Espere, yo aseguro mi vida. Me compro 2 casas para rentar, 7 taxis para rentar, hago una empresa que me dé tanto y entonces sí sirvo a Dios. ¿Cuál es la motivación entonces? Y mire que se camufla muy bien. Dice: es que yo no quiero depender de la iglesia, yo no quiero ser esos pastores que están sacando plata. Y yo digo: ok, está bien, pero ¿dónde está el amor? Son como esos papás. Imagínese usted tener un hijo y su mujer le dice: estoy encinta, y usted le dice: ¿sabe qué? Váyase para donde su mamá, quédese por allá y espere dentro de 7 años o 10 años que yo compre 2 casas, 7 taxis, una esto, y ahí sí vengo para que mi hijo pueda estar conmigo. ¿Cómo mirarían eso? No, mi hermano. Amén. ¿Qué es la motivación que hay? ¿Cuál es la motivación? Esta iglesia representa eso. Y acá viene ahora sí ya el núcleo duro de la enseñanza. Dice, versículo 7. Yo quiero que lo lea conmigo y por favor entienda. Dice: el que tiene oído, y me gusta esto,
Dice, todo el mundo lo escucha, pero no todo el mundo lo entiende. Más o menos lo que está diciendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, porque es espiritual, dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer el árbol de la vida. Acá viene la parte interesante. Escúcheme, por favor. Acá empezamos. Vamos a tomarnos estos 40 minutos que nos queda para profundizar qué significa esto. Amén. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿A dónde nos lleva? Amén. El árbol de la vida es el premio para esta iglesia, es la recompensa para ellos. Hay una enseñanza, creo que está en YouTube, yo invito a que usted la mire, se llama Los Dos Árboles, debe estar en YouTube, usted busca Pastor Daniel Cordón, Los Dos Árboles, bueno, y va usted a encontrar una enseñanza que tiene que ver un poquito con esto, de hace muchísimos años. El árbol de la vida es la recompensa, y si usted se da cuenta, en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias hay una recompensa diferente. Amén. La recompensa para ellos es: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ok, apréndaselo en memoria. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En 3 lugares de la Biblia aparece el árbol de la vida: en Génesis, en Apocalipsis y ¿en cuál, hermanos? Apocalipsis. En Proverbios. Son los 3 pasajes, 3 libros de la Biblia donde aparece mencionado el árbol de la vida. En el Génesis aparece mencionado el árbol de la vida, mi hermano amado, como uno de los 2 árboles que están en el Edén. Amén. Ustedes recuerdan que había 2 árboles. Bueno, había muchos árboles, pero hubo 2 que se nombraron: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. No, bien, hermano, del conocimiento del bien y del mal. Hay una doctrina extendida que para mí es errada, y yo le pido a Dios y a usted que la revise. Algunos dicen que ese árbol, el del conocimiento del bien y del mal, era libre albedrío. ¿Usted qué opina? Nos han enseñado que ese es el árbol que daba libre albedrío al hombre. Yo le digo no. ¿Por qué no? Libre albedrío es tener la capacidad de decidir si voy para un lado o voy para el otro. ¿Y Eva pudo decidir o no? Si no hubiera podido decidir, pues no habría agarrado el árbol. Así que ellos ya tenían libre albedrío. Ese no vino con el árbol, no vino con el maestro. Lo que vino con ese maestro es un conocimiento. Amén. Es un conocimiento. ¿De qué? Un conocimiento de lo malo, un conocimiento de una realidad, de un aspecto, de unas profundidades que ellos no tenían. Es otra enseñanza. Pero en Génesis, voy a marcar acá, en Génesis sucede algo muy interesante que nosotros, esto está bien explicado en la enseñanza de la que les estoy hablando, de los 2 árboles, está bien explicado eso. Cuando el hombre peca, Génesis capítulo 3, usted mira, mi hermano amado, que cuando el hombre peca, dice el versículo 22, Génesis 3:22, entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No dice que teniendo libre albedrío, dice conociendo, teniendo la profundidad del mal y la profundidad del bien. Mire lo que dice, ojo, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto me parece tan tremendo, mi hermano, tan profundo que es. El árbol de la vida tiene una capacidad, es la enseñanza que permite salir de la muerte eterna. Ese es el árbol de la vida. Acá es donde yo empiezo a emocionarme y alegrarme, porque empiezo a entender cosas y yo quiero que usted las entienda. El árbol de la vida no tiene la capacidad de santificar al hombre, porque no, mira que dice, ha llegado a ser como uno de nosotros, pero no estaba capacitado para ello. Es lo que está diciendo acá. Dice, pero si ahora agarra del árbol de la vida, va a ser librado del infierno, va a ser librado de la muerte eterna. Amén. No va a ser santificado, no va a dejar sus malas costumbres, no va a dejar de mentir,
No va a dejar de robar, no va a dejar lo que quiera hacer, no va a dejar el conocimiento del mal. Lo que le quiero decir es el árbol de la vida no nos libra del conocimiento del mal, solamente tiene la capacidad de darnos vida. Amén. La Biblia dice, y acá es donde empezamos a hilar, a enhebrar la aguja. Dice la Escritura que Cristo viene por una iglesia como sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, pura. Eso dice la Escritura. Amén. ¿Este árbol tiene la capacidad de purificarnos? No. Le voy a decir algo. ¿Un pecador podría agarrar de este árbol? Mire lo que dice acá. Dice, ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea, no está dentro de nuestro propósito, no estaba listo. No es que esto sea malo, solo es que no estaba listo. La pregunta es, ¿por qué dejó el árbol ahí el Señor? Porque yo creo que un día el hombre debía prepararse para agarrar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo le voy a decir algo acá profundo, bonito, interesante. ¿Usted cree que Dios ha comido este árbol? Claro que sí, mire lo que dice. He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros los Elohines, el Dios, el creador. Claro que tiene ese conocimiento, pero tiene la capacidad de administrarlo. Amén. Él tiene ese conocimiento, claro que sí, pero tiene la capacidad de administrarlo. Yo le digo, mi hermano, por eso es interesante mirar nosotros este aspecto. Un creyente, hay gente que dice, no, yo mejor dicho, a mí nunca nada me tienta, yo soy súper santo. Yo digo, pues gloria a Dios, hay gente así, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero yo, ¿qué es lo que veo, mi hermano amado? La Biblia dice que nosotros, Hebreos, dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo voy a ir algo más allá, escúcheme por favor esto y analícelo. Santiago dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado, no tienta, ni puede ser tentado por nadie, sino que cada uno es tentado, ¿por qué? Cuando de sus propias debilidades o concupiscencias es seducido y atraído. Amén. ¿Cristo fue tentado? Sí. ¿De dónde era tentado Cristo? Ah, pero ¿cómo así? Luego Cristo no podía tener concupiscencias, no ve que era Dios. Cristo no tenía debilidades, pero fue tentado, entonces sí las tenía. ¿Sí o no? Las tenía. ¿Cuál fue la diferencia conmigo? Ah, que yo sí le di rienda suelta a mis debilidades, pero él no. Amén. Es decir, en Cristo estaba el conocimiento del bien y del mal, pero él le dijo no. Así que yo le digo algo, mi hermano, usted tal vez si era borracho, todavía le va a gustar la cerveza, pero usted va a tener la capacidad de decirle no. Yo le pregunto, ¿usted cree que porque uno es pastor no le va a gustar, de pronto no va a tener una tentación en el área sexual? Usted va en el Transmilenio y se sube una muchacha bien bonita, bien operada, se le sienta al lado. Usted tiene, mi hermano, que reprender, si no este ojito le va así solito para allá. ¿Usted qué tiene que hacer? Dominar eso. ¿Qué dice la Escritura? Ahí mismo Génesis capítulo 4 versículo 7 dice, he aquí el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Le estoy leyendo Génesis capítulo 4 versículo 7, versión de las Américas. Dice, si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Amén. Así que el árbol de la vida no te purifica. El árbol de la vida no te limpia. El árbol de la vida no te hace mejor. El árbol de la vida, mi hermano, únicamente te absuelve de la muerte eterna. ¿Quiénes comen el árbol de la vida? Sancochados, salvos pero sancochados. Los que sí, dice la Escritura, si bien será salvo, pero como por fuego. Amén. Está tremendo eso. Ese es el pecador salvo, el homosexual salvo, el adúltero salvo.
Entonces algunos dirán, entonces rico, démosle pues pueblo a la hilacha con tranquilidad. Yo le voy a decir, piénselo bien. Si quiere hágalo, pero piénselo bien. ¿Por qué? Porque dice la escritura dos cosas y vamos a analizarlas acá. Primero, le daré a comer del árbol de la vida que está ¿en dónde? En el paraíso. Paraíso. Amén. En el paraíso o en el huerto. ¿Dónde estaba este árbol acá en Génesis? ¿Dónde estaban ellos? En el huerto. ¿Y quién estaba en el huerto? Nombremos los que sabemos que estaban en el huerto. Adán, Eva y la serpiente. Dios no estaba ahí. Dice que Él se paseaba. No es el lugar donde Él vive. Él sale de paseo, de vez en cuando va. Pero ¿quién sí estaba allí? Adán, Eva y la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Quién va a estar en el paraíso? ¿Quién está en el paraíso? El árbol, los cristianos ancochados y Satanás. ¿Usted quiere seguir en riesgo? ¿Usted quiere seguir peleando allá o usted quiere descansar? ¿Usted no quiere pensionar? Pero el paraíso no es un lugar de vida. ¿Usted no se quiere pensionar? Vamos a averiguarlo. Anoten las preguntas para que, si no se les resuelven, las podamos hacer. Aquí dice la escritura. Y yo les voy a decir, hermanos, muchas de las preguntas ustedes se las pueden resolver si hacen una lectura por lo menos simple del Apocalipsis completo. Dice la Biblia que el diablo en el cielo, dice, fue encadenado por 1000 años y luego va a ser suelto. Para que engañe, si le fuere posible, que están en el paraíso. Que están en el paraíso. Porque es allá donde está. Ahorita lo vamos a mirar, tranquilo que eso. Hay otro versículo más adelante en el Apocalipsis, dice, y no va a haber puertas. Dice, pero va a haber muros. Y dice, y nada inmundo pasará. O sea que afuera va a haber algo inmundo que es Satanás. Y lo peor es que allá va a haber un poco de gente. Vamos a mirarlo, ustedes tengan calma. Son 7 posiciones. El paraíso es el lugar que Dios le prometió. ¿A quién usted recuerda que Dios le prometió el paraíso? Se lo prometió a Pedro, a Pablo, a la iglesia. ¿A quién le prometió el paraíso? Al ladrón. No vaya a decir al ladrón bueno, porque le doy juguete. No hubo ladrón bueno, era malo, por eso lo mataron. Era ladrón. Murió como el mexicano, en su ley. ¿Sí o no? Ese era el que decía, soy torcido y torcido de los bravos. Y lo mataron torcido. Pero cuando lo estaban matando, se acordó que la mamá le decía, mi hijo, cargue la Biblia. Papito, no haga eso. Mi amor, vamos a la iglesia. Y allá recordó a Cristo y dijo, yo me merezco que me hayan matado. Cristo fue tan bueno, me dio tantas oportunidades, pero yo pequé. Y el Señor le dice, por cuanto tienes fe, eso le dice al ladrón malo, pero arrepentido, porque era malo. Ese ladrón, hermano, yo sé que ese ladrón comió la multiplicación de los panes y de los peces. Ese ladrón, yo alguna vez lo enseñé, ¿cuánta teología sabía el ladrón? Sabía más teología que algunos pastores hoy, que algunos apóstoles de hoy. Algunos apóstoles dicen que Cristo no va a volver. En cambio ese sí sabía que volvía. Sabía más que los apóstoles. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vuelvas. Ahorita hay pastores y apóstoles que dicen que Cristo no va a volver. O sea que ese ladrón había escuchado más teología que los apóstoles. Pero era ladrón. Era homosexual, o era adúltero, o era mentiroso, o era fornicario, le ponía los cachos a la mujer. Pero sabía del Señor. Yo he discutido con gente, seguro, me han hecho preguntas, pastor, alguna vez me hicieron una pregunta. Me dicen, pastor, dígame esto, ¿me puedo casar con la prima o no? Porque es que el hebreo, y me sacan el hebreo y yo los escucho y digo, sí sabe, ¿verdad? Saben de teología, pero ¿qué está haciendo? Amén. A mí hay gente que me saca acá la historia de las resurrecciones, los géneros en el cielo, las familias del infierno, un montón de cosas que tal vez muchos cristianos no saben. Pues yo hoy lo miro y digo, usted está con la tercera mujer. Entonces, ¿qué significa eso? Está en adulterio. ¿Se va a ir para el infierno? Tal vez no. Pero le voy a decir algo, no va a pasar del paraíso.
Amén. Si se muere yo lo bendigo y le digo salúdeme al ladrón, porque yo ese no lo voy a ver. O espero no verlo. ¿Qué dice la Biblia del árbol de la vida? Apocalipsis capítulo 22, el capítulo final. Apocalipsis capítulo 22. Tiempo muy cortico cuando estamos hablando de esto. Versículo 14. Dice: bienaventurados los que lavaron sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ojo, ojo, ojo. La Biblia dice, esto lo vamos a mirar más adelante, que los que estaban en el altar, dicen los que lavaron sus vestiduras, estos tienen derecho al árbol de la vida y a entrar. O sea, que hay algunos que tienen derecho al árbol de la vida, pero no entrar por las puertas de la ciudad. ¿Le está entendiendo? ¿Le está entendiendo? Y esto nos da otra clave de interpretación de los 7 pasajes, que es, el que puede, eso es un principio de derecho que viene yo creo del cielo, es este: el que puede lo más, puede lo menos. Ay, pastores, que tiene 15 años y se embarazó, que responda por el niño, porque si lo pudo hacer, lo puede mantener. Ay, pero es un niño, no tiene sino 30 añitos, pastor. No, no importa, si con 30 añitos ya pudo embarazar a la novia, seguramente podrá responder por ella. El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, ¿qué significa eso? El que logra, se lo voy a decir de esta manera, el que entra al segundo ranking, tiene derecho al primero. Pero el que está en el primero, no tiene derecho al segundo. Amén. Así que todo aquel que logra más allá cuando pasa, agarra el árbol de la vida, come y vive para siempre. Pero algunos van más allá. Miren lo que dice. Dice: bienaventurados los que lavaron las vestiduras. ¿Por qué? Porque tendrán derecho al árbol de la vida y también a entrar por la ciudad. Estos ya son otros. ¿Qué significa esto? Yo le pregunto hermano, ¿el ladrón lavó sus vestidos? Si murió, ¿cómo murió? ¿Santo o pecado? Murió pecando. Murió pecando. No lavó sus vestidos. Los que lavan sus vestidos, acá nos da otra clave, que es que el paraíso, mire la clave que está acá, hermano. El paraíso, ¿dónde está? Afuera. Es un lugar de salvación, pero está fuera de la ciudad. No es el infierno, no es la oscuridad. Hace parte del reino de Dios. Valentina lo va a poner tarea para dentro de 8 días y la vamos a proyectar acá. Quiero que busquemos una imagen, un dibujo, por favor, un dibujo de alguna representación de cómo eran los reinos en la antigüedad, que era un reino. ¿Qué día se entré a un castillo? Por primera vez. Me pidieron que fuera un lugar militar, acá en Bogotá, y está construido en lo que fue un castillo francés, de un francés más bien, de la época colonial. Y el castillo, mi hermano, es una casa con muchas habitaciones, con unos muros altos, porque ahí se resguardaba la gente cuando había batallas. Y afuera del castillo estaban los ejidos, estaban los campos. Eso estaban afuera, pero hacían parte de ese reino. Pero el reino estaba allá. ¿El reino dónde estaba? El castillo. Amén. Es más, el castillo normalmente está en medio de la ciudad. La ciudad tiene muros. ¿Y afuera qué está? El pueblo. Afuera está en los campos. Para pasar del campo a la ciudad hay que pasar por las puertas. Y dice la Escritura: bienaventurados los que lavaron sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes no pueden entrar por la puerta de la ciudad? Los que no lavaron sus ropas. Amén. Estos que están en el paraíso entonces son salvos, claro que sí, pero no tienen la capacidad, hermanos amados, de entrar a la ciudad. La Escritura nos enseña, mi hermano amado, que este árbol da 12 frutos. Mire, y esto me parece interesante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2.
Dice, y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dentro de la ciudad, mi hermano, en el paraíso de Dios, hay un árbol de la vida, un árbol, se llama el árbol de la vida, que se le va a dar a ellos. Dentro de la ciudad hay un árbol especial que produce 12 frutos que sus hojas son para un aspecto especial. Amén. Aquellas personas, hermano amado, de las que habla en la iglesia de Éfeso, dice la escritura que van a estar en el paraíso y van a estar, digamos, en la situación más alejada del Señor. Van a tener, hermano amado, una condición, una connotación diferente y especial, porque aunque son salvos, van a estar alejados del Señor, sin acceso a una ciudadanía, digamos. En estos días leíamos en uno de los devocionales, creo que el día lunes en la oración, decíamos en Efesios, creo que está esa porción, dice: no los engañen, porque dicen que cuando hay adulterio, inmundicia, lujuria, lascivias y cosas semejantes, dice: por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y que ninguno los engañe con palabras mentirosas, porque por tal causa, dice, porque los que practican tales cosas no heredarán, no tendrán herencia con Dios. Amén. Y acá viene una cosa importante, mi hermano amado. Una cosa es estar en una casa o en un reino, y otra cosa es tener herencia de ese rey. Amén. Una cosa es estar en un lugar y otra cosa es tener herencia con el dueño de ese lugar. Los del paraíso están allá, van a ser librados de la segunda muerte, sí, pero no tienen herencia. Amén. Y pensemos un poquito, acuérdense que la introducción, donde dijimos en Romanos que lo que conocemos de Dios, Romanos 1:20, si usted quiere volver a leerlo, si lo tiene presente, dice: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen entendibles por las cosas que vemos. ¿Qué se hace en el campo? ¿Qué se hace en el campo? Se descansa, se duerme, se disfruta de todo. ¿A qué hora se levanta un campesino? 4 de la mañana está despierto. ¿Y qué trabajo tan duro? Vaya, mande usted a cualquiera de estos muchachos allá a trabajar al campo a ver si aguantan. Duro. Usted le mira las manos a un campesino y usted sabe que es campesino, ¿verdad? Yo le voy a decir algo, no estoy discriminando, yo quiero es que usted entienda lo que va a pasar en el cielo. O sea, ¿qué van a estar haciendo los que están en el paraíso? Descansando, no, Señor. Cuando el Señor puso a Adán en el huerto, dice, lo puso para que lo labrase y lo guardase. ¿Lo guardase de quién? De Satanás. ¿Qué van a estar haciendo allá? Guardándolo, peleando contra el diablo. Yo le digo algo, hermano, yo quiero descansar. Yo quiero descansar. El Señor Jesucristo dice: vuélveme a la gloria que tenía contigo. Pero algunos, hermanos, van a ir a trabajar, a guardarlo, a seguir luchando. ¿Por cuánto tiempo? No sé, hay otra oportunidad, no sé, tengo mis ideas según lo que dice Apocalipsis. Pero lo que sí le voy a decir es que en el paraíso lo que estaban haciendo era trabajando, labrándolo, dice la Escritura, y guardándolo. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto conocimiento? ¿Usted ha visto un campesino con PhD, con un doctorado? ¿Qué tanto conocimiento tiene un campesino? Muy poco, a duras penas sabe leer y escribir. Es más, muchos ni siquiera saben leer y escribir. La Biblia dice, acá más adelante, en uno de los mensajes dice: al que logre esto, es como el quinto mensaje, dice: yo lo haré, le escribiré el nombre de mi Dios en su frente y lo haré columna en el templo. Esos son maestros de allá, los que enseñan, pero les enseñan a los que están adentro, no a los que están afuera. Ahora, si vamos a mirar ser salvos o estar en el infierno, claro, mucha la ventaja. Pero si vamos a mirar estar en el paraíso,
a poder conocer las profundidades de Dios. Claro que hay diferencia. O yo le pregunto, mi hermano, ¿quién no quiere reposar? Yo he escuchado tanta gente que dice, yo vivo acá en Bogotá, mientras trabajo. Pero dice, pero yo cuando sea viejito, yo me quiero ir para un pueblito a descansar, ¿no es cierto? Yo quiero tener una pensión, una entrada, un ingreso, e irme a descansar. Gracias. Es la idea de mucha gente que dice, yo voy a trabajar duro 40 años. Yo lo he escuchado, voy a trabajar duro 50 años, pero luego me voy a descansar. Así sean los últimos 10 añitos de mi vida. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Usted se puede ir a descansar los últimos 1.000 millones de años, pero necesitamos acá lavar nuestras vestiduras. Yo no sé cómo serán los trabajos del cielo, pero son trabajo, son fatiga, es labor. Y yo digo, mi hermano, yo preferiría, mire, me acuerdo de Marta y María. Dice que María se sentó a los pies del Señor a escucharlo y Marta estaba sudando la gota gorda. Y Marta le dio rabia mirar a María toda tranquila. Y le dice, Señor, ¿no te molesta que esté ahí sentada escuchándote mientras yo me afano? Y él le dice, no, María. Mira lo que dice, no, Marta. Ella escogió la mejor parte. ¿Cuál es mejor? ¿El paraíso o estar adentro? En boca de Cristo mismo. Cristo no era flojo. No digo, uy, el pastor tan perezoso. No. Yo quiero descansar. ¿Y qué le dijo el Señor a Marta? Le dice, María escogió la mejor. O sea que hay una mejor y hay una peor. ¿Cuál es la más peorcita? La que está más lejos, fuera del paraíso. Hay dos clases de cristianos, hermano amado, que aparentemente van a estar fuera de la ciudad. Van a ser salvos, pero van a estar fuera de la ciudad. Van a estar fuera de la ciudad. Amén. Hay algo que acá a mí me inquieta muchísimo. No logro discernirlo del todo y quiero en estos últimos minuticos tomar un poquito esto. La Escritura dice, hermanos amados, que Apocalipsis 22:2 dice, este árbol da 12 frutos y sus hojas, ojo, los frutos no son lo mismo que las hojas, amén. Dice que da 12 frutos. No sé exactamente cuáles son los frutos, o no viene al tema, pero dice esto, escúchenme. Dice, las hojas son ¿para qué? ¿Lo está leyendo ahí? ¿Para la qué? Sanidad. Apocalipsis 22:2. Las hojas son para la sanidad. Para la sanidad. Si hay sanidad, ¿qué debe haber? Dolor, enfermedad. Pero luego no es el cielo. Pero luego no me habían dicho que allá. Pero yo me pregunto, ¿para qué hojas para la sanidad? Si no hay enfermedad. Entonces Dios se contradice. No se contradice. Lo que pasa es que adentro no hay enfermedad, pero afuera hay naciones. O sea, ese paraíso es tan grande, son tantos los que están allá, que se van a organizar en naciones. Se van a organizar en naciones. Adentro hay una sola ciudad. Allá va a estar el Señor, porque son tan poquitos que hay una ciudad. Pero afuera hay naciones. Me lo estoy inventando, lo dice la Biblia. Amén. Y esas naciones, ¿qué van a tener? Enfermedades. Van a necesitar curación. ¿Usted quiere seguir allá, hermano, viviendo? Pues claro, salvo. No va a estar en el infierno, claro que sí. Y como decía mi tío, así sea lavar baños en el cielo, pero yo lo que no quiero es irme al infierno. Yo le digo, no, yo quiero irme al cielo y no a lavar baños. Yo quisiera llegar, si sea cuando lo analicemos, yo quisiera llegar hasta el templo, que es donde está el conocimiento de Dios. Ese es mi sueño. Claro, si puedo ir más allá, pero yo siempre digo lo mismo, mi hermano. Conocer acá en la tierra es tan lindo, saber algo. ¿Cómo será saber los misterios de Dios? Sentarse uno con Dios y que le diga, dime, ¿dónde estabas cuando fundé la tierra? Y uno le diga, Señor, en tal parte estaba, este sí sabe. Que el Señor le diga a uno,
Los que están allá, le va a decir el Señor, venga fulano, vamos a jugar una partidita de ajedrez los dos. ¿Usted se imagina jugar ajedrez con Dios? Sé que estoy especulando y estoy siendo, digamos, pintoresco, pero lo que le quiero decir es, allá va a haber algo. Pero uno en el campo, claro, gloria a Dios que no esté en el infierno. Pues yo le digo, de verdad, ¿usted quiere irse allá a laborar? ¿Usted quiere irse a trabajar allá? ¿Quiere ser ruso en el cielo? Eso es lo que quiere. Y no estoy despreciando a los que trabajan acá, pero yo digo, trabajemos acá. ¿Para qué? ¿Acaso no lo dice la Escritura? ¿No lo dijo el Señor Jesucristo? Haceos pues tesoros en el cielo. ¿Qué significa eso? Que allá va a haber gente con tesoros. ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Sí, en la tierra, pero ¿cómo? ¿A quién le dijo haceos pues tesoros en el cielo? En varias partes habla sobre eso, pero hay un pasaje, ese no es el pasaje que estaba nombrando, pero hay otro, donde le dice al joven rico, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y haz tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Consignando acá, despojándome. Y eso es la clave de la Odisea. Si usted quiere anotar eso y escribirle ahí, después pregúntele al pastor cuando hable de la Odisea. Porque le voy a decir algo, mi hermano. ¿Quién puede dar más? Perdóneme, Dios, me lo voy a adelantar de una vez a la Odisea, un poquito. ¿Quién puede dar más? ¿El que gana un salario mínimo o el que gana 10 millones mensuales? El que gana 10 millones da más. El otro da con más esfuerzo, pero tal vez se puede dar más. Pero ¿qué será más difícil? ¿Alguien que gana 10 millones dar los 10 millones? O alguien que se gana por ahí 2.000 o 3.000 pesos dar los 2.000. El que gana 2.000 dice, igual yo no como con esto. Pero el que se gana 10 millones dice, debo de viajar, de comprar carro, de tener y se le abre el corazón. Es más difícil, ¿sí o no? Si todo lo que usted tiene son 2.000 pesos, usted dice, pues igual, como la viejita. ¿Usted se acuerda la que se iba a morir? Dice, no tengo sino esta puñadita de harina y esta cucharadita de aceite, voy a hacer esto y me muero. Y el profeta le dice, no, haz primero para mí y no te va a faltar. La viejita dijo, pues igual voy a morir mañana, pues mejor me muero hoy. Y de pronto, en cambio, este profeta cumple. ¿Sí o no? Pero si hubiera tenido la provisión, dice, no, yo no soy tonta. ¿Qué le voy a dar a este viejito para que luego morirme yo? No, yo me salvo yo. ¿Sí es así o no es así? Así que ¿quién puede dar más? El que tiene más. Yo le voy a decir algo, Dios no está buscando gente pobre, Dios está buscando gente rica que sea capaz de dar, de empobrecerse. Porque yo le aclaro, Cristo no era pobre, Cristo se hizo pobre, que es diferente. Amén. De eso vamos a hablar después. Pero entrando acá, lo que le estoy diciendo es que este grupo de personas dice, le daré a comer el árbol de la vida. Como que está diciendo que esta gente va a tener una necesidad continua. Amén. Va a tener una necesidad y según dice Apocalipsis 22:2, va a haber incluso enfermedades. Y este grupo, cuando miremos dentro de 8 días el mensaje a Esmirna, vamos a ver que los de Esmirna, aunque también están allá, tienen una ventaja sobre estos. Estos están necesitando de la comida. Estos, aunque son salvos, dice Apocalipsis 22:2, que de alguna forma va a haber una necesidad de administración de sanidad. Estos están en el paraíso guardándolo de Satanás, y dice la Escritura que el diablo va a ser suelto por un periodo de tiempo para, dice la Escritura, y usted lo ha leído, dice que para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto, mi hermano, me produce a mí como una inquietud en el Evangelio según San Mateo. Todavía tengo unos minuticos, voy a tratar de explicarlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Versículo 24. Aunque dice las Escrituras, dice, entonces si algunos dicen, mira, aquí está el Cristo, aquí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos.
Amén. Y esta advertencia, hermano amado, nos refleja un poquito lo que habla acá también Apocalipsis, de que Satanás será encadenado por 1000 años. Amén. Y luego dice que será suelto. Apocalipsis capítulo 20. Ojo con la porción que leímos en Mateo. Trate de entender la referencia. Y miremos nosotros aquí Apocalipsis capítulo 20. Dice: Satanás atado durante el milenio. Capítulo, no podríamos leerlo todo, pero miren lo que dice el versículo 2, 22 y 3. Dice: prendió un ángel. Dice, prendió al dragón. Prendió, no le echó candela, le echó mano. Dice, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones. Ojo, 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 abran los ojos. Esto lo está hablando ¿en dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En los lugares espirituales. Esto es en el cielo. ¿O usted cree que acá Satanás no está engañando? Satanás acá está suelto. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Allá. Y dice, lo ató para que no siguiera engañando a las naciones por 1000 años. Ojo, hermano, subraye esto. Abra sus oídos, disciérnalo, por favor. Miren lo que dice. Después de esto, ¿sí está leyendo? No, no está leyendo. Lea porque usted va a decir que yo me lo inventé. Que yo de dónde me inventé eso. Que el pastor está loco. Que eso no le habían dicho en la iglesia. Que a usted le habían dicho que usted era salvo y ya para siempre. Que no tenía problemas. Dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿En dónde? En el cielo no, en el paraíso. ¿Usted quiere estar allá? Mire lo que estaba haciendo, engañando. Y usted va a decir, no, ni por tonto que fuera, yo que voy a ser engañado. ¿No fue engañada Eva? ¿No fue engañada? ¿No pecó Adán finalmente? ¿Usted cree que es mejor que ellos? Y si es tan mejor, yo le voy a decir algo. ¿Usted cree que ese ladrón que no debe robar viendo los milagros de Cristo y allá se le aparezca Satanás 90, 60, 90? ¿Qué va a pasar con él? ¿Será que sí aguanta? Si no aguantó acá viendo a Cristo, ¿será que allá sí? Si usted acá no dejó de pecar, ¿usted cree que allá sí? ¿Y qué va a pasar con los que sean engañados allá en el paraíso? Yo no sé por qué la Biblia no lo dice, pero yo creo que nada bueno le va a pasar. Yo no quiero ese riesgo. ¿O usted sí? La oportunidad es aquí, hermanos. Asegurarnos aquí. Eso es tremendo, hermano. Esto tendríamos que estudiar con mucho más detenimiento los tiempos en que va a pasar esto. Porque aquí va a haber una serie de acontecimientos espirituales a los cuales hoy ya se nos acaba el tiempo, no podemos, digamos, recurrir, porque la Biblia dice que después de esto va a haber una resurrección, va a haber un juzgamiento, mi hermano amado. Es difícil, hay algunas cosas acá que necesitamos revelación de Dios. Si usted lee ese capítulo 20, le van a surgir una serie de dudas profundas. Yo de la mayoría no tengo respuestas, y de otras, pues aunque tenga, hoy no, de algunas pocas tal vez tenga alguna idea, según dice la Escritura, pero por el enfoque de la enseñanza no me voy a ir allá. Pero lo que yo le quiero decir es que este grupo, que quizá va a salir después de la segunda resurrección, o bueno, no quiero como hilar más allá, pero lo que le quiero decir es que este grupo que está en el paraíso, por eso dice que está en el paraíso, va a tener estos riesgos y va a tener una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Del árbol. Y dice que ese árbol tiene un propósito, que es sanidad, así que puede haber unas enfermedades o unos sufrimientos o unos dolores, y el Señor nos está permitiendo hoy día acercarnos a Él sin esos riesgos. Pero ¿qué es necesario? Cultivar el amor. ¿Qué es necesario? Valorar hoy cómo está nuestro amor, cómo está nuestro
amorómetro. Amén. Y esto tal vez nos cambie muchas cosas. Yo les suelo decir a las personas, a los jóvenes, las relaciones sexuales no son pecado. ¿Cuál es la cuestión? Después de casado. ¿Y con cuántas mujeres? Solo con su esposa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se mueran de viejitos. Y si ya no se la aguantó, pues hermano, es mejor entonces que se aguante las ganas, pero que no pierda la posibilidad de entrar al cielo. Amén. Yo digo, ¿cómo van a llegar los pastores que están predicando la palabra y se casaron 2 y 3 veces? Ay, Señor, pero no me la aguanté. Y el Señor le va a decir, correcto, y eso se llama adulterio. Pero ¿quién dijo eso? Mire, el Señor Jesucristo lo dice, no lo haga, no sea adúltero. Ah, pero va a ser salvo, claro que sí, pero el Señor le va a decir, yo no quiero acá a un adúltero, vaya para el paraíso. Y prepárese para lo que eso significa. ¿Por qué? Porque no había motivación de amor. ¿Por qué? Yo le digo algo, bueno, si su mujer cansaba mucho, su esposo molestaba mucho, pero la Biblia dice, el amor cubre multitud de defectos. Vuelvo y le digo, uno ama a los hijos. Cuando su hijo le da, saca un piedrón, no, usted le dice, ya no soy para su papá. No, usted no puede ser su papá. Usted le podrá dar una pela, pero usted sigue siendo el papá. No vaya a decir, entonces yo le doy una pela a mi mujer, porque entonces su mujer también le podría dar una pela a usted. No, el amor cubre, pues está por encima de esas cosas. El amor hacia el Señor, hermano amado, tiene que enfocarse en los principios de Dios. Amén. El amor en la iglesia, yo digo, mi hermano, ¿cuánto problema? Y si nosotros miramos, hermano, ¿cuántos problemas solucionaríamos si pudiéramos encontrar o tener el verdadero amor hacia la familia? Yo le voy a decir, ¿sabe cuántos problemas solucionaríamos? Todos, no algunos, todos. Amén. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Nos falta amor. ¿Cuál es el problema con Dios? Nos falta amor. ¿Por qué pecamos? Porque nos falta amor. Por eso, mi hermano, cuando hace falta amor, miren la cosa tremenda. Cuando se pierde el amor a Dios, vamos a estar en lo último. Salvos por la misericordia de Dios, pero no por las obras. Porque cuando no hay amor, hermano, no hay ninguna obra. Porque cualquier cosa es suficiente para alejarnos de Dios. Perdónenme, yo voy a decir una cosa y ojalá me escuchen algunos hermanos. Ay, yo iba para la enseñanza, pero llovió. Ya no puedo ir. Pero si uno le dice, yo le digo algo con sinceridad, imagínense que le dijeran, vaya y reclame $1.000.000 de pesos. Hermano, llueva, truene, relampaguee, caiga granizo, salga el coco, lo que sea, hermano. ¿Por qué? Porque aman al dinero. ¿Sí o no? Mi hermano, bueno, otro ejemplo. Pastor, no puedo ir a la iglesia porque llovió, pero se le dio fiebre a la niña. Así esté cayendo granizo, salen. ¿Por qué? Porque aman a la niña, porque aman al niño. ¿Sí así o no es así? Yo le pregunto, solo con este criterio, ¿cuántas personas pasarán del paraíso? Por eso ya toca organizar hasta naciones y en el Señor una sola ciudad. Pero en esa ciudad va a estar bueno, hermano, allá es donde toca ir. Allá es donde va a estar tremendo. De esa ciudad saldrán los gobernadores de las naciones. De esa ciudad salen los médicos. ¿Dónde está el árbol que da salida adentro? De ahí salen los médicos. De ahí sale el conocimiento. De ahí sale todo, mi hermano. Adentro, mi hermano, va a haber. Y ojalá ya empezamos a explorarlo. Esta es la primera pena. Dentro de 8 días vamos a hablar de la segunda, que todavía está afuera, pues ya está un poquito mejor. Pero estas naciones, hermano, van a tener incluso riesgos de enfermedad, van a tener que lidiar con Satanás y van a correr el riesgo de un segundo daño. O sea, estos que están allá, yo se lo voy a decir de esta manera. ¿Usted alguna vez le pasó que le pusieron matrícula condicional? A mí sí. Yo duré como 3 años en el colegio con matrícula condicional. Un año me dieron matrícula de honor y los siguientes 3 matrícula condicional. Es mejor tener matrícula de honor, hermano. Matrícula condicional es feo. Lo mira usted por ahí el profesor y le dice, ¿qué está haciendo? Acuérdese que usted tiene matrícula condicional. No, dice el profesor, no, estoy bien, acá estoy juicioso. Era terrible, cuando le decían fulanito de tal, a coordinación, y uno, ay, tengo matrícula condicional, me van a echar. Estos, dice la escritura, lo vamos a mirar dentro de 8 días. ¿Por qué estos van a tener matrícula condicional? Porque estos, bueno, permítame, yo se lo digo de una vez.
De la iglesia de Esmirna, más adelante lo vamos a mirar, dice, no sufrirán daño de la muerte segunda. Estos, la segunda posición, no van a tener riesgo de una segunda muerte, pero estos, todavía. ¿Usted se imagina lo terrible que va a ser eso? Y yo le voy a decir algo, hermano. Yo pienso que la mayoría de estos se van a quedar después. Cuando uno es profesor y uno mira a un estudiante que tomó el pelo todo el tiempo y le quedó en 2.9 y le dice, profesor, bueno, que quedó en 2 y por ejemplo haya un 2.5 para habilitar, y le dice, profesor, déjeme habilitar. ¿Sabe yo qué le diría? Habilite, o le aseguro que usted se queda. Lo que usted no aprendió durante un semestre, ¿usted cree que lo va a aprender en una semana? ¿Sabe cuánto pasa? Cuando uno dice, ay, ya me dio lástima, este man me tiene cansado, lo voy a pasar, pero allá no va a pasar eso, mi hermano. Es un riesgo terrible. Yo no quisiera correr ese riesgo. Entonces cuando alguien me dice, si yo peco me puedo ir al cielo, yo le digo, al cielo no exactamente, al paraíso. Pues yo no quisiera estar allá. Amén. Hoy la primera pregunta es, y terminamos, ¿cómo está usted en cuanto al amor? ¿Cómo está? Yo creo, hermano, que usted, espero que esté bien, usted pueda decir, bien, pastor, vamos bien, de ese árbol yo voy a comer, pero yo sigo para adelante. Pero hermano, el que no haya sido capaz de dejar algo, el que no haya sido capaz de amar, el que no se niegue a sí mismo, el que esté todavía, el creyente que está dándole vuelo a la hilacha, que se pone bravo y todavía suelta madrazos, que le pasa algo y miente con facilidad, que le vive poniendo cachos a la mujer, que vive gritando al marido, que vive mintiéndole a todo el mundo. Yo creo, mi hermano, que ese no se niega. Ese lleva sus vestiduras sucias, ese no tiene amor. Yo le voy a decir algo, el adúltero, esta es una muestra. Porque uno muchas veces se abstiene de cosas, pues porque uno ama primero a Dios, luego a su mujer y luego a sus hijos. Uno no le quiere hacer daño a la mujer, ¿verdad? Ahí hay una muestra de amor, pero si le gusta a otra de una vez, no lucha contra eso. ¿Qué le falta? Amor. La mujer que deja salir al marido por allá a trabajar y aguantar hambre, que no le hace comidita, ¿qué le falta? De verdad lo digo, amor. El marido que es capaz de coger la plata e irse a emborracharse faltándole allá en la casa algo a sus hijos, ¿qué le falta? Amor. El que cambió a la de 40 por 2 de 20, ¿qué le faltó? Amor. Es bueno para la matemática, 20 por 2, 40, eso da lo mismo. No, no da lo mismo, le hace falta amor. Yo voy a decir algo acá, y acá está el sentido, el que no ofrenda, ¿qué le falta? Ah, no es que sea obligación, pero es que hay que amar. El pastor que no ora por sus ovejas, le falta amor. El que solo quiere la gorda para trasquilarla, así dice la Biblia, ¿qué le hace falta? Amor. ¿Va a ser salvo? Sí, pero el Señor le dice, pero no tienes amor, viejito. ¿Qué le faltó al ladrón? Amar a Cristo. Él sabía quién era Cristo, él creía en Cristo, pero no amaba al Señor Jesucristo. Yo confío en Dios que por lo menos de este grupo hayamos pasado. Pasar de este grupo, cuando uno lo hace es fácil. Esto, permítame 5 minuticos y voy terminando ya. Cuando uno monta bicicleta, yo he visto un fenómeno, y es que cuando uno va despacito, el viento le pega duro y es difícil pasar como de cierto límite de velocidad. Pero cuando uno supera, en la bicicleta yo lo he descubierto como a los 25 30 kilómetros por hora, es más fácil mantener esa velocidad. Como que uno vence esa resistencia del viento y ya es más fácil. Yo he sentido que así pasa con eso. Cuando uno está envuelto en el pecado, dejar eso sí que es difícil. Pero cuando usted toma la decisión y lo dejó atrás, ya como que el solo impulso lo lleva. Amén. Recién yo me convertí a Cristo. Yo viví muchos problemas en mi vida íntima, digamos, y recién me convertí a Cristo. Era difícil porque tenía muchos conocidos y amigas y me invitaban a hablar y yo les decía no, y trataba, hasta que un día, no más. Entonces dejé de hablarle a todo el mundo y se me hizo fácil de ahí en adelante. Pero mientras estuve en ese ambiente era difícil. Y yo, mejor dicho, y yo me iba y me sentaba por allá donde estaba antes, pero yo no pecaba. Pero eso era, uy, Dios mío, salía sudando yo, ¿verdad? Hasta que un día dije, no, yo parezco loco, ¿qué voy a hacer por allá? Y les dije, no más. Y de ahí en adelante ya fue fácil. Hay muchos que están envueltos acá. Lo que yo les he dicho, hermano, si su teléfono le es ocasión de caer, coja ese teléfono y tírelo hasta donde le alcance la mano. Si es un iPhone o un buen teléfono, me lo trae a mí, que a mí no me hace daño. O si le hace daño, bótelo. Si el televisor le hace daño, tráigalo para acá, hermano. Yo lo vendo.
Si la plata le está haciendo daño, tráigala. No, mentira, estoy parafraseando, estoy jugando un poco, pero sí le digo, lo que le haga daño, hermano, suéltelo. Si una amistad le hace daño, es mejor, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Dice, si un ojo le está haciendo daño, es mejor que se lo saque. Yo no espero que no lleguen puertos acá, mi hermano, sino que entiendan lo que quiere decir. Abandone lo que le esté haciendo daño, hermano. Cuando usted suelta eso, pasar esto ya fue fácil. Ya es fácil. ¿Sabe cuánto tiempo hace que a mí no me invitan a una cerveza? Ya se me olvidó. Pero en esa época así me llamaban, ¿qué gordo? No me invitaban a bailar. Y yo decía al principio, no, es que no tengo plata. Fresco, yo le gasto. Cuando dije, no más con eso, no es que yo soy cristiano y se acabó todo. Ya nadie me invita. Ya esta parte pasó. ¿Verdad? Cuando uno pone cara así de 38 con la mujer, ya lo último se acabó. Pero cuando usted es coqueto, pues ahí tiene ese problema toda la vida. ¿Verdad? Cuando usted va cambiando de manera radical, usted se da cuenta que cuando usted ya dice, no, yo el domingo estoy en culto, punto. El martes estoy en la enseñanza, no, así no me van a pagar, no me paguen, no me importa, porque yo estoy en la iglesia. Soltó eso. Pero cuando usted está entre ambigüedades, siempre el diablo le va a poner algo. ¿Verdad? Cuando si usted le llueve y dice no voy, le va a llover todos los domingos por lo menos al lado de su casa. Pero cuando usted dice así, me llueva, me voy, llegue acá un pedacito, pero llego, entonces le deja de pasar. Muchos están en esto todavía. Amén. Muchos están todavía allá. Alguien me decía, pastor, es que yo estoy metido con otra mujer, no la puedo dejar. Yo le dije, ¿ustedes saben el número telefónico? No, sencillo, vos deje el teléfono y cámbiese de ciudad. Ya no tiene más cómo localizarla. Digo, es que una vez hice eso, pero le dejé con una vecina la razón de para dónde me iba y allá fue a buscar. No, mi hermano, bote lo que sea. Ayúdese. Amén. Y si le hace falta una huetera, dígame, yo se la doy, hermano. De pronto lo que le haga falta. Pero deje lo que sea. Porque es terrible estar allí. Amén. Si este ladrón vio que no podía saber qué habían hecho, ir y entregarse, meterse a la cárcel, decirle, métame acá preso. Es mejor estar preso, pero no terminar crucificado. Amén. Es mejor, hermano, pasar la vergüenza, pero decir, yo amo a Dios y voy a hacer lo que sea para salir de acá. Y no estar con ambigüedades. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser grave. Y yo le voy a decir, hermanos, desafortunadamente, muchos de la iglesia todavía andan con ambigüedades, ocultando el pecado, alcahueteándolo, tratándolo ahí con pañitos de agua tibia. ¿Van a ser salvos? Sí, pero van a correr un riesgo terrible. Yo no quisiera que usted lo corriera. Amén. Espero, mi hermano, que nos quede claro. Por eso se llama la enseñanza la última posición del cielo. Están en el cielo, pero están tan lejos que van a tener tantos problemas que yo le digo algo. Lo único peor que estar allá es estar en el infierno. Lo único peor. Habiendo tanto, todavía no hemos visto nada de lo demás. Y habiendo tanto por delante, es que ojalá tuviéramos todo un día para hablar de todas a la vez, para que usted mirara la diferencia. Pero solamente permítame decirle, a medida que usted vaya avanzando, usted va a decir, hermano, yo tengo que esforzarme por algo más. Amén. Por eso, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde el ladrón no hurta, allá donde no se va a perder, ¿dónde? Métanlo en el cielo. Esto a mí me motiva y me confronta. Más casas, más plata, más ahorros. Acá, donde se le acaban, o allá, donde le va a permitir acercarse al Señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ve esa situación? Yo confío en Dios que esta reflexión le permita acercarse un poquito más al Señor. Amén. Le permita motivarse y decirle, Señor, muchas gracias por el árbol de la vida, pero yo voy a pasar por ahí, hacia la ciudad. Amén. En 8 días vamos a tratar de estudiar 2. No se lo garantizo, pero intentaremos hacerlo. Esmirna, por lo menos va a ser la base, y trataremos de avanzar hacia la ciudadanía del cielo. Amén. La tercera iglesia es la ciudadanía del cielo. La segunda todavía está en el paraíso. Y vamos a tratar de escudriñarlo un poquito. Amén. Si tienen algunas preguntas, recuérdenlo, por favor, las escriben. Ojalá nos las puedan enviar por el WhatsApp o por el Facebook para tratar de resolverlas al inicio, para manejar un poquito mejor el tiempo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. El próximo martes, 7 de la noche, si el Señor lo permite, continuaremos con la segunda posición del cielo, o la iglesia a Esmirna. Oremos, por favor. Padre que estás en gloria, te damos gracias por tu buena palabra, Señor,
por la salvación y las cosas que nos dan, Dios mío. Gracias porque, aunque no merecemos, Señor, nos has dado vida eterna, Señor. Sabemos, Dios mío, que hemos sido librados del infierno, pero ahora queremos, Señor, estar cerca de ti, porque tú quieres estar cerca de nosotros. Danos la gracia para hacer obras por amor, como tú hiciste, Señor, la mayor obra por nosotros, Padre, que fue enviar a Jesucristo, y tú, Jesús, que fue morir en esa cruz por hombres pecadores como yo. Gracias, Señor, por la salvación y por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.